Tenemos aquí a nuestro buen amigo, el doctor Ardocia. No necesito presentarlo, ustedes ya saben que él es hombre especialista en Derecho Internacional y en otros temas propios que están ahorita en el tapete. Doctor, bienvenido. Disculpe. Un placer, como siempre, estar aquí, Danilo, contigo. Gracias por haber venido el sábado. Yo sé que la señora pues no le gusta mucho, pero que accedió y le dio permiso. Pero es un gran gusto, claro, y lo hace con gusto. Me gusta que usted reconozca que le dan permiso. Claro, doctor. así es. Me gusta. Vean, esto del diálogo, amigo televidente, el doctor participó y yo también participamos en unos diálogos hace algún tiempo en Hilo Tempore, y es bien difícil, ¿verdad, doctor? Así Porque en el diálogo todo el mundo va primero ¡bum!, pidiendo todo. Así es. Esas técnicas del diálogo, doctor, ¿cómo se manejan? ¿Cómo son? Bueno, Danilo, tal vez lo principal que hay que decir es que un diálogo obviamente implica un proceso de negociación, es un proceso de concertación de posiciones y no es un espacio para el ejercicio de intransigencia. Comencemos por ahí. El diálogo es fundamentalmente un ejercicio para buscar acuerdos, para buscar coincidencias, y cada parte debe tener los principios fundamentales, ¿verdad?, que limitan su participación, ¿verdad?, y desarrollar sobre esa base un espíritu de concertación. A mí siempre me gusta decir que las partes están obligadas a emprender un diálogo con miras a llegar a un acuerdo, porque ese es el espíritu de la buena voluntad. Porque si comenzás con no llegar a acuerdo, claro, ya estamos mal. Ahí está, el diálogo nace muerto. Es la idea de llegar a un acuerdo y no simplemente seguir un proceso formal de negociación para que después se pueda decir, yo me senté a la mesa, pero no llegamos a un acuerdo. No, el diálogo, y más en este caso buscando los altos intereses nacionales, tiene que conllevar la búsqueda de un entendimiento de buena fe. Y esto implica que las negociaciones siempre deben ser sustantivas y significativas. Ese es otro gran principio del diálogo y de la negociación. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar preparados para ceder, ¿verdad? Negociar es ceder en parte para obtener, en este caso, los intereses superiores de la nación. ¿De la patria? De la patria. En términos de democracia, en términos de derechos humanos, en términos de justicia, ¿verdad?, en términos de investigaciones, en este caso, que se tienen que llevar adelante, etcétera. Entonces, esos son los grandes objetivos y los grandes principios que están en un diálogo, pero hay que saber que esto, reitero, no es un ejercicio de intransigencia, ni es simplemente para fijar posiciones. Precisamente nosotros, cuando negociamos la paz en Centroamérica, siempre tuvimos muy claro de que no había que amarrarse a posiciones, sino que había que ver los intereses. ¿Cuáles son los intereses de fondo? Que en este caso está muy claro que un interés fundamental, Danilo, es la democratización, el respeto a derechos humanos, Ahí me etcétera. quiero detener yo. Aquí, si el gobernante se empecina en querer terminar su periodo, creo que no está cediendo nada. Y si la otra parte se empecina en otro tema, no está cediendo nada. Aquí hay un interés de la nación que es buscar una salida pacífica para evitar más muerte y dolor. Porque es bien sencillo decir, vamos a la sangre, pero un momentito, cuando no es la tuya. Y es muy sencillo del gobierno decir que son otros responsables, pero un momentito. No es cierto. Así es. Aquí sabemos quiénes son los responsables. Entonces yo creo que este diálogo tiene que ir encaminado a buscar el medio por el bien común. Sí, por el bien común. Mira, Danilo, es importante por eso entender que cuando uno va a un diálogo con espíritu abierto, un diálogo de corazón realmente abierto, entonces uno tiene que estar claro que la negociación implica ceder, es decir, que implica un ejercicio de flexibilidad, un ejercicio de equilibrio y de ponderación en donde vos decís, bueno, mi posición es esta, mis intereses son estos, ¿hasta dónde puedo yo llegar respetando mis principios y los altos intereses de la nación? Porque eso es lo fundamental, ¿verdad? Y no aferrarse a posiciones, Danilo, eso es importante, aferrarse a los intereses, a los principios, ¿verdad? Pero siempre buscando esa negociación donde se convierte en un arte la búsqueda de soluciones equilibradas.
Ese es realmente el sentido de un diálogo y encontrar acuerdos, por supuesto, balanceados. Claro. Y en este caso, obviamente, estamos hablando de los más sagrados intereses del país en términos de democracia, en términos de derechos humanos, en términos de satisfacción de necesidades esenciales para la población. Entonces, es importante entender que negociación y conflicto van de la mano. Hay diálogo y hay negociación porque hay conflicto. Entonces, los negociadores tienen que jugar un papel fundamental. Y aquí voy también, Danilo, al importantísimo papel del mediador y del testigo. En este caso, muchas veces se piensa que el mediador es simplemente un espectador o alguien que simple y sencillamente sienta a las partes en la mesa de negociación y los observa. No, el mediador es una persona o son personas, como en este caso, que en la conferencia episcopal, a través de sus representantes, que pueden hacer propuestas, que pueden llevar a las partes a conciliar posiciones, que pueden presentar recomendaciones. Es decir, Danilo, es un papel activo el del mediador. Y a mí me tocó participar en las negociaciones de paz del grupo de contadoras, por ejemplo, y ellos propusieron casi todos los documentos, ¿verdad? Claro, quienes deciden son las partes deciden qué cambian, qué ponen, qué es lo que van a finalmente acordar. El mediador es el que lleva, ¿no?, la propuesta. Así, puede llevar la propuesta, puede llevar la recomendación, puede conciliar las propuestas que se han presentado, que generalmente, Danilo, van a ser distantes, ¿verdad? Entonces ahí es donde el rol inteligente del mediador comienza a incidir, y eso es parte del diálogo, ¿verdad? Fíjate que yo quería recordar, doctor, la historia. Hay unos periódicos, Novedades, por ejemplo, lo acabo de enviar ahí a donde David para que me lo pongan en pantalla. Dice Novedades, que era el periódico oficial de los Somoza: el sereno de mandato hasta 1981 reitera el presidente. Eso que se aferró en aquel momento el gobernante de turno, no en 81, murió en el exilio. Es decir, estamos repitiendo una sopa recalentada. Así es. Y yo creo que el diálogo debe promover una salida en la que el país no se vaya a la debacle. Así es. En el que las partes involucradas, obviamente, mi querido doctor, con la investigación a profundidad de los crímenes, claro, por porque eso es vital. Sí, eso es esencial. Es decir, aquí no pueden quedar a muerte de estos muchachos. No, jamás. En la impunidad. Así es, totalmente. O sea, un jovencito de 15 años no puede ser. Entonces, creo yo que con la experiencia anterior, yo veo algunos gobernantes que viven muy tranquilos en sus países cuando han sabido salir por la puerta principal. Sí, por eso decíamos, Danilo, que la negociación y el diálogo es un ejercicio de flexibilidad y de sentido común. Saber que uno va a buscar un acuerdo, claro, que vas a buscar una transición, Danilo, inclusive en muchos casos, para poder cubrir un espacio de tiempo en orden, ¿verdad?, que permita transitar hacia valores superiores. Por eso es que siempre es importante para el negociador, primero, preparar la negociación bien, la posición de las partes, y segundo, tener una base de principios y valores que son como tus límites, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, está el tema de la dignidad humana, vos lo señalaste. Uno, sí. Eso es intransigible, ¿verdad? Claro. Necesitas proteger la dignidad y darle justicia a estos sectores, derechos humanos y libertades fundamentales. No puede haber ninguna concesión ahí, pues, porque indudablemente el derecho a manifestación o a reunión, el de la libertad de expresión, pues son derechos que tienen que prevalecer en toda su dimensión. Eso es innegociable, ¿verdad? Son temas innegociables. Pero después vos tenés una serie de temáticas en donde tenés que ver el interés. Por ejemplo, en la democracia puede haber una posición extrema aquí, otra posición aquí, pero siempre vas a encontrar una manera de conciliar la situación de tal manera que garantices los principios fundamentales de la democracia y fundamentalmente el de las elecciones libres y el de los derechos humanos. Por ejemplo, observación en las elecciones que vienen son fundamentales. Sí, sin duda. Porque si no, aquí vamos a quedar, ¿dónde está mi voto? Sí, Danilo, Nicaragua ha sido una pieza pero importantísima, ¿verdad?, que muestra cómo nosotros realmente hemos salido adelante siempre, Danilo, con el apoyo internacional, con nuestras propias fuerzas, pero siempre con el apoyo internacional. Hay países que están diciendo que están dispuestos a apoyar. Sí, y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, y la OEA está colaborando en general. Pero nosotros siempre, además de nuestro propio esfuerzo, hemos contado con el apoyo internacional.
Recordá, Danilo, cuando la dictadura somocista, la OEA presta un apoyo extraordinario. Primero los procesos de mediación, ¿verdad? Y posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite aquel informe en 1978, ¿verdad?, que permite a la 17ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores emitir una resolución en donde pide la democratización inmediata de Nicaragua. Y lo mismo podemos decir en el proceso de los años 80. Ahí estuvo con nosotros la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, la OEA, las Naciones Unidas a través de ONUVEN, el área para desarme de la OEA. Es decir, siempre tuvimos un apoyo extraordinario de la comunidad internacional. Y yo creo que en este diálogo también debe visibilizarse ese posicionamiento que ha tenido, gracias a Dios, la comunidad internacional, que siempre ha estado presta a auxiliar y a apoyar a Nicaragua los esfuerzos propios de los nicaragüenses. El doctor Ocasio, a quien saludo desde aquí, nos manda a decir un diálogo de adveniencias, dialogar, interactuar, mediar, conciliar, ceder, proponer y acordar, y luego ejecutar, garantizar, verificar y evaluar lo acordado. Ese es el camino. Sí, así es. Por ejemplo, él acaba de señalar algo que a mí me parece interesante y que se ha dicho. Hasta ahora vos tenés el diálogo, tenés los actores que se van conformando y tenés una especie de agenda que ya se tenía que ir preparando, por la que la negociación no se improvisa, se prepara. Ahora, pero también creo que es importante destacar este otro hecho que se señala aquí. Vos ya tenés además en el diálogo mediadores y testigos, pero te faltan garantes. Claro. El garante es el que da la seguridad a las partes de que lo que acordaste, Danilo, se va a cumplir. Entonces ahí vos tenés organismos que han jugado este papel de garante. Naciones Unidas y la OEA. Naciones Unidas y la OEA. Y si quiere la Unión Europea, pues también, obviamente es una cosa maravillosa. La Unión Europea sería muy bueno porque la Unión Europea, pues, el embajador Kenny Bell aquí, un hombre muy serio, sí, ¿verdad?, podría ser uno de los garantes. Yo creo que la comunidad internacional, y este tema, me alegra que lo haya tocado a usted, tiene que estar presente. Sí, sin duda. Y no me vengan a decir aquí ahora que no queremos terceros países, porque que no, ya no me vengan con discursos trasnochados. Hay que tener garantes y la comunidad internacional. No somos una isla. No. Y ya en el pasado se han aceptado los garantes internacionales. No me vengan a decir ahora que el imperialismo norteamericano, que la intervención, eso. Ahorita estamos hablando del país, de la patria, y es correcto. Naciones Unidas, al cual pertenecemos. Claro. La OEA, por supuesto, y la Unión Europea, que es un parte de nuestros amigos. Sí. Entonces ya tenés un diálogo mucho más armado, ¿verdad? Tenés primero las partes, ¿verdad?, en los mediadores que tienen esta función y testigos, ¿verdad?, pero también te falta tener la garantía. Y lo otro que hay que insistir mucho es que la negociación, Danilo, de verdad no se improvisa. Hay que llevar las posiciones en cada tema de la agenda, qué aspectos se pueden ceder y hasta dónde, sobre la base de los principios, porque como se decía aquí, también es un ejercicio de flexibilidad, ¿verdad?, de la búsqueda de intereses, no de posiciones rígidas y anquilosadas, sino la búsqueda del interés superior de la patria, ¿verdad?, siempre teniendo en mente los grandes principios y valores. Fíjate que a mí me parece, y yo creo que por evitar derramamientos de sangre más en este país, yo creo que aquí se debe pensar en que este país estamos en el momento en que o nos vamos al fondo o logramos levantar de nuevo. Porque este diálogo es un parteaguas fundamental. Y quiero decir a los amigos televidentes que muchas veces nosotros nos desesperamos. ¿Y cuándo comienza el diálogo? Es que para que el diálogo comience, además de las condiciones que se están pidiendo, claro, están las propuestas y los análisis. Y hay que prepararse. La comisión mediadora se está reuniendo diario, claro, porque yo conozco que está reuniendo diario con diferentes sectores, haciendo borradores que los cambian, doctor Díaz, ¿no? Sí, es totalmente. La función mediadora es preparar una negociación con miras al acuerdo, ¿verdad? Y para eso ellos tienen que escuchar a las partes, elaborar una posición y también, ¿verdad?, hacer los ejercicios graduales, porque uno puede llegar a una negociación, Danilo, con una posición, ¿verdad?, bastante dura, pero vos tenés que saber que
como es un proceso en donde al final se tiene que buscar un acuerdo y la negociación es eso, vas a tener que ceder en algunos aspectos, ¿verdad? Y aceptar otros aspectos y preservar los puntos de vista e intereses esenciales, ¿verdad? Si vas con ese espíritu, preparada la negociación, ¿verdad? Con mucho rigor, entonces la negociación puede ser exitosa. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en República Dominicana, doctor. Sí. Y de pronto se nos dice que hay una sala de observación permanente por Nicaragua. Sí. ¿Cómo funciona eso, doctor? Sí, bueno, en primer lugar hay que recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano por excelencia de la Organización de los Estados Americanos. A diferencia de lo que muchos creen, la Comisión Interamericana se creó antes, inclusive, de su incorporación material en la Carta, porque ellos se crean en 1965, ¿verdad? Poquitos años después de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que es la primera declaración de este tipo a nivel mundial. La Declaración Universal de Naciones Unidas se da después de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Entonces la comisión se crea en el 65, ¿verdad? Y no va a ser sino hasta el 67 que ya se incorpora como órgano en la reforma de Buenos Aires a la Carta de la OEA, y ya viene después la aprobación de ese maravilloso instrumento que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 69, o Pacto de San José, ¿verdad? Que es el material básico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como propósito fundamental, ¿verdad?, velar por la observancia del respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados tanto en la Convención sobre Derechos Humanos como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Y aquí aparece la Carta Democrática, doctor. Por supuesto. El artículo 8 de la Carta Democrática, que habla de democracia y derechos humanos, voy a leérselo a los televidentes porque es importante que como ciudadanos nos vayamos preparando en estos temas. Artículo 8. Cualquier persona o grupo de personas que considere que sus derechos humanos han sido violados puede interponer denuncias o peticiones ante el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. Los Estados miembros reafirman su intención de fortalecer el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para la consolidación de la democracia en el hemisferio. Y en nuestra Constitución recogemos estos documentos. Así es. Por lo tanto, el gobierno de Nicaragua le está pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quiere venir, como miembro, debería aceptar la venida porque el gobierno de Nicaragua firmó este documento. Sí, bueno, realmente hay que recordar que los derechos humanos son compromisos internacionales, ¿verdad? En este caso, compromisos tanto del sistema interamericano, del sistema de la integración centroamericana y del sistema universal, claro, ¿verdad? Es decir, es una obligación que hay que cumplir y que está en línea con los preceptos constitucionales. Acuérdate que en la Constitución hay un artículo, creo que es el 46, que habla cómo se incorporan los instrumentos de derechos humanos a nuestra legislación y al ejercicio de la tutela efectiva sobre esos derechos y libertades fundamentales, ¿verdad? Entonces ahí están todos los tratados, ahí están todos los principios del derecho americano, ¿verdad?, en otro artículo incorporado. Es decir, tanto la Constitución como los tratados centroamericanos, interamericanos y universales, ¿verdad?, nos colocan frente al desafío, por supuesto, de velar, tutelar y promover los derechos humanos. Hay una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a mí me encanta, que dice que los derechos humanos deben ser respetados y garantizados por todos los estados. Es incuestionable el hecho de que toda persona tiene atributos inherentes a su dignidad humana e inviolables, que le hacen titular de derechos fundamentales que no se le pueden desconocer, pues en consecuencia son superiores al poder del Estado, Daniel. Ahí es donde el negociador debe saber y conocer cuál es la materia que está tratando, porque ahí vos te vas a encontrar una base también de principio. Claro. Por ejemplo, si vas a hablar de democracia, Danilo, tenés que conocer el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana,
¿verdad? ¿Qué es lo que dice el artículo tercero de la Carta Democrática Interamericana? Te habla de algo que es irrenunciable, que son los elementos esenciales de la democracia. Correcto, léamelo, doctor, por favor. Entonces te dice, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, eso es irrenunciable, son elementos esenciales de la democracia. Las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. El régimen plural de partidos políticos y organizaciones políticas, la separación e independencia de los poderes públicos. Entonces, alguien que se siente a negociar y en donde está en la mesa el tema de la democracia, tiene que conocer el artículo 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana, porque ahí está la base de valores y principios irrenunciables, ¿verdad? Esto no es que se puede negociar. Ahí, cuando uno se cierra en este campo, no se está volviendo intransigente, Danilo, claro, porque hay una base que te dice, estos son derechos inherentes, son simple y sencillamente, su valor es superior al poder del Estado, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense bien, me parece a mí que es importante que los que van a sentarse a negociar o a platicar, a dialogar, vayan claros y meridianos de que hay cosas irrenunciables. Sí. El derecho a libertad de movilización, eso es... Derecho humano fundamental, Declaración Universal, Declaración Americana, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Constitución de Nicaragua. Pero además la Constitución, doctor, dice que hacia el final del artículo 5, sí, Nicaragua se adhiere a los principios que conforman, claro, el derecho internacional americano, reconocido y ratificado soberanamente. Claro. Por lo tanto, el gobierno de la República de Nicaragua no puede decir que lo desconoce. No, tiene que haber un respeto importante. Entonces, aquí estamos señalando, Danilo, ejemplos sobre técnicas de negociación. ¿Cuáles son los intereses fundamentales del país? La democracia. Entonces tenés que aplicar los valores fundamentales y después encontrar un acuerdo sobre los puntos de vista que plantean las partes, pero ya teniendo el marco de principios muy claro. ¿Cuál es el otro tema, Danilo? El otro tema es la justicia, ¿verdad? Otro tema fundamental. Entonces vos tenés que conocer ahí, obviamente, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es capaz de emitir informes especiales, que está ya establecida una sala de coordinación y respuesta oportuna integrada. Ya la establecieron y la Comisión Interamericana ha dicho que a partir de ahí va a comenzar a darle seguimiento, ¿verdad?, al diálogo, al comité de víctimas que se formó en la Procuraduría, a las actividades de la Fiscalía, a la Comisión de la Verdad cuando se termine de formar, todo esto, y además ofrece la visita in loco, la visita en el terreno, in situ, ¿verdad?, para poder verificar. Eso la Corte lo ha hecho en Nicaragua ya varias veces. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino en el 78 cuando emite su informe famoso, vino Danilo en el 80 también. En el 84 también. Exacto, y posteriormente siempre en los años 80, es decir, son organismos, ¿verdad?, que hay que utilizarlo porque tienen una experiencia extraordinaria. Y además de eso, el sistema interamericano, Danilo, permíteme que te diga, y en esto es extraordinario cómo funciona, no solo está la Comisión Interamericana con sus 7 comisionados, sino que están también las relatorías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya en el caso de Nicaragua, en esta última etapa, por ejemplo, ya están involucradas por lo menos 3 relatorías, que ya han emitido pronunciamientos. La Relatoría sobre Libertad de Expresión, hay además un relator de la CIDH para Nicaragua exclusivamente, que le ayuda a la CIDH, se ha pronunciado también la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez y la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Correcto. ¿Por qué esta última? Porque dice, bueno, hay derechos sociales, por ejemplo, que no se pueden revertir de esa manera en relación con el decreto. Y ya emitió criterios la Comisión Interamericana que iluminan las realidades nacionales porque vienen de grandes consensos internacionales de la comunidad internacional en su conjunto que te ayudan a encontrar salida, a buscar acuerdos, ¿verdad?, respetuosos de todos aquellos grandes principios y valores que fija la Constitución de Nicaragua, pero también el derecho comunitario y el derecho internacional y el interamericano. Ahora, vamos a ponernos en la vida real. Yo esperaría que el gobierno de Nicaragua
esté autorizando la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos in locus, in situ, o como ustedes quieran llamar, En el terreno. en el terreno, para algo bien sencillo que yo insisto. Aquí se ha hablado de que han dado certificados de defunción donde se dice que fueron muertos por armas cortopulsantes o arma blanca. Las familias dicen que no, que fueron muertos por bala que dio la policía. Si viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace exhumaciones y análisis, lamentablemente, de los cadáveres, van a hablar las mismas víctimas, van a hablar y vamos a descubrir si tienen cortopulsante o arma blanca o bala, o si tienen las dos. Por ejemplo, hay un caso que a mí me tiene horrorizado. En León se da un incendio, allá en los Villares de Sama, donde usted iba a jugar Villa de Chavallo. Y yo también con su hermano Leonte. Claro, así es. Aparece un cadáver sin manos, le cortaron los pies y sin dientes. Y el resto de los órganos internos están bien. Oíme, al no tener las manos, no tener huellas digitales. Los pies que también te podrían servir, tampoco. Y la dentadura. Claro. Una cosa tipo mafia. Nadie sabe, nadie se explica qué fue lo que pasó ahí. Ese tipo de cosas, se llama antropólogo forense que vengan a determinar qué fue lo que pasó ahí. Doctor. Así es. Es que por eso es que hay que ver con buen espíritu la participación de la comunidad internacional. La idea de ellos es ayudarte a investigar, darte recomendaciones, ¿verdad? Para que las investigaciones se realicen de un modo acorde a los estándares internacionales y con la mejor tecnología internacional cuando se requiere. Claro. Porque ellos te pueden decir en un determinado momento, mire, esto requiere el apoyo de determinados especialistas y ayudar inclusive a conseguirlo, si es que no los tenés aquí, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ver, Danilo, con espíritu constructivo la participación de los organismos internacionales. Hay que recordar que hay un principio de garantía colectiva en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que el ejercicio y la vigilancia de los derechos humanos no se debe ver como un acto hostil, debe verse como un acto más bien amistoso, como parte del esfuerzo de la comunidad internacional por ofrecerle a los estados las posibilidades de mejorar su capacidad de defender, promover y tutelar los derechos humanos, y particularmente cuando hablamos de situaciones tan delicadas, ¿verdad?, como es la muerte de estos jóvenes. Ahora, aquí hay un elemento común que señalan tanto el CENID, ANPH como CPH, muertos de bala en el cuello, en el pecho y en la cabeza. Es decir, como decía una señora en Noticias 12, estos disparos no fueron hechos por personas chapúes, sino que hicieron estos disparos de gente que conoce cómo se dispara. Eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo va a determinar imparcialmente, doctor. Imparcialmente. Por eso es que la Comisión Interamericana, ya en uno de sus comunicados, habla de las características que debe tener esa investigación, y ella dice que debe ser una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, ¿verdad? Porque, es decir, aquí hay en juego un elemento fundamental. Yo no tengo ninguna duda de que además de la democratización, el tema de la investigación, ¿verdad?, son los dos puntos centrales. Torales. ¿Verdad? Torales, ¿verdad? Puede haber otras cosas, y esa es otra también técnica del diálogo que nosotros aprendimos mucho en las experiencias de Contadora y de Esquipula. Es que no puedes tener 100.000 temas, Daniel. No, hombre, no puede. Ni pones tener 100.000 actores No. ahí. Tenés que tener la gente que está, ¿verdad?, definitivamente representando los intereses, y uno tiene que sentirse representado, ¿verdad? Me gustó la posición de don René Blandón. Claro, por ejemplo. Yo felicito a la gente de Conagán en la persona de don René Blandón. Queríamos ir. Así es. No pudimos. Vamos a aprovechar que está May Gili y Álvaro Vargas. Claro. Yo esperaría que May Gili y Álvaro Vargas consultaran con Conagán. Totalmente, y hay gente extraordinaria que seguramente representa nuestros intereses. Tenés nada más y nada menos, por ejemplo, que la conferencia episcopal. Óyeme, ¿verdad? eso es una garantía. Para mí Extraordinaria. eran los obispos ahí Sí. que no tienen ningún interés político, Así ni es. quieren ser candidatos a la presidencia, Así es. como otras personas. Así es. Creo yo que es la mejor instrumento
instrumento que tenemos para la paz. Así es. Nos quedan pocos minutos, doctor. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para las personas que van a estar en el diálogo? O sea, unos cuantos tips, viendo los derechos humanos y viendo la Sí, democracia. yo creo que, reiterando tal vez y sintetizando un poco, a mí me parece que el espíritu del negociador, ¿verdad? Una cosa son las partes y otro los mediadores y otro los garantes, ¿verdad? Quiero aclarar eso. Hay una diversidad de papeles y cada quien debe jugar su propio rol. En segundo lugar, me parece esencial entender que la negociación no es ese ejercicio de intransigencia, sino la búsqueda de acuerdos, ¿verdad? En tercer lugar, que esos acuerdos, ¿verdad?, deben estar inspirados también en principios fundamentales, principio de democracia, principio de derechos humanos, principio de justicia, ¿verdad? Eso me parece a mí esencial. También creo yo que es importante entender que el proceso de diálogo no puede tener 1.000.000 de temas. No. Tiene que concentrarse la agenda en temas torales. ¿Y cuáles son, a mi juicio, los temas torales? La cuestión de la democratización, y ahí adentro el tema, el tema electoral y el tema de las investigaciones, ¿verdad? Con el apoyo internacional, ¿verdad? Yo creo que, y la creación también de la figura del garante, ¿verdad? Que es un apoyo para que los interlocutores, las partes, se sientan seguras de que lo que ahí se va a acordar va a ser vigilado en su cumplimiento, observado en su cumplimiento por la comunidad internacional. Y no ver esto como un acto inamistoso, no, es un acto de colaboración, es un acto de amistad, es una garantía colectiva, ¿verdad? De que todos tenemos un interés en que los derechos humanos y la democracia, que son valores y principios universales, se cumplan en cualquier lugar del mundo, independientemente de cómo se llame el país, llámese Nicaragua o llámese de otra manera. Yo recuerdo, y usted también, doctor, haciendo la debida transpolación. Cuando se va a Zapuá, se pide cese el fuego. Así es. Condición sine qua non. Volviendo a Nicaragua, hoy, se pide cese de represión en las calles. Que se debe marchar en libertad a la gente y que no se ande mandando antimotines. Esa condición tiene que cumplir el gobierno. Sí, yo creo que vos has tocado un punto central. Nosotros hablamos de los dos temas torales, Claro. pero es lógico que hay que crear un clima de negociación. Claro. Y en el caso de la creación de un clima de negociación es que obviamente cero violencia, Claro. obviamente ejercicio irrestricto de la libertad de concentración, reunión y manifestación, irrestricto en el sentido, porque hemos visto que las manifestaciones que han salido de uno incluso de otro lado a veces han sido pacíficas. Así es. Es decir, esa es una gran conquista para Nicaragua. Muchas veces se dice hemos retrocedido, no, también se ha ganado mucho porque se ha recuperado el sentido de que estos son derechos esenciales para la persona humana y para la sociedad nicaragüense en su conjunto. Entonces, la creación de una atmósfera y de un clima es parte de la buena voluntad que deben tener las partes, ¿verdad? Y eso significa respetar los derechos humanos fundamentales, garantizar en este caso concreto la libertad de expresión, obviamente siempre que tiene que estar garantizada, y el tema de la movilidad, y que tiene un peso fundamental. Por eso es que la Comisión crea esta sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada, ¿verdad? El SACROI, ¿verdad? Para poder dar respuesta y dar seguimiento a que esas condiciones mínimas, que son derechos inherentes a la comunidad centroamericana y a la comunidad nacional nicaragüense, ¿verdad? Se cumplen y se respetan como una contribución al diálogo. No son condiciones, son generación de clima, ¿verdad? Sí. No son precondiciones, son generación de clima, son actitudes de las partes que coadyuvan a que el diálogo, y con esto termino, Danilo, a que el diálogo produzca el resultado que se busca, que es un acuerdo equilibrado y respetuoso de los principios de derechos humanos y democracia fundamentales. Solo quiero recordar la Constitución, que yo no estoy hablando nada más de la Constitución. En Nicaragua la gente se siente espiada. Dice el artículo 96, se prohíbe a los organismos del ejército y de la policía y a cualquier otra institución del Estado ejercer actividades de espionaje político. Sí, eso lo dice la Constitución. Y aquí hay gente que siente que le han intervenido su teléfono. Y dice la Constitución que solo hay dos fuerzas aquí en el país: nuestro Ejército Nacional y la policía. Entonces, que me expliquen, doctor, y usted tal vez, me imagino que también, quiénes son los paramilitares que andan en moto,
que acompañan a la policía. Esa es una explicación que me llega el gobierno. Las únicas fuerzas son las que autoriza la Constitución. Amén. Todo lo demás debe disolverse y obviamente hay que actuar con un espíritu estricto de respeto a la Constitución. Por eso es que yo también soy muy partidario de decir que mucha gente te dice, bueno, se ha retrocedido. Bueno, obviamente se ha retrocedido porque se está en una situación difícil. Pero también, Danilo, se ha ganado conciencia de que hay derechos fundamentales de la persona humana que no pueden ser tocados. El derecho a la libre manifestación, el derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Obviamente con las limitaciones que establezca la Convención, que son limitaciones democráticas, Sí. ¿verdad? Son limitaciones democráticas. Entonces yo creo que ahí también ha habido una gran toma de conciencia gracias a esta inspiración que ha sido la juventud en Nicaragua para entender que realmente Nicaragua puede ser un país mucho más abierto, más libre, más rico y más consciente de que hay derechos que todos tenemos que respetarnos y tolerarnos, ¿verdad? Si queremos vivir en una sociedad democrática y respetuosa de las libertades y derechos esenciales. ¿Sabe, doctor? 50 minutos hablamos y no lo sentí. Sí. Me decía, me hizo falta caña que moler con este tema. No tenemos que ir. Siempre nos encomendamos a nuestra beata que nació en Granada y pasó a la presencia del Señor en León, Sor María Romero Meneses, que nos proteja de tanto bárbaro y de tanta barbaridad. Ahí nos vemos.